Podríamos empezar diciendo que toda mi formación se centra en el paisaje y toda mi actividad creativa históricamente ha sido a través de ese género. Entonces yo hacía mucho ejercicio de trabajo del natural al óleo y durante 3, 4 días a la semana dedicaba a eso y visitaba algunos lugares cerca de aquí de la casa como Ingenio Viejo, pero me quedaba un poquito distante y entonces alguien me habló de Santa Teresa, que es un pueblito un poquito más cercano, unos 4 kilómetros de aquí de la casa, que tenía buenos palmares, un lugar muy pintoresco, muy acogedor, y me fui para Santa Teresa. Entonces comencé ahí a hacer los ejercicios habituales que hacía de paisaje del natural y así estuve trabajando de 10 a 14 años en ese espacio, pero para nada sin percatarme de ese árbol que bordeaba todo el camino, que es el piñón. Entonces un día en una clase que estaba ofreciendo a jóvenes que estaban interesados en aprender a pintar en el natural, tempranito, eran como las 7 de la mañana, siempre antes de comenzar hacíamos alguna introducción, inclusive alguna oración antes de comenzar a trabajar, y detrás de ellos habían 2 piñones y me sugirieron una puerta. Entonces siempre me hago acompañar de una Biblia pequeñita, la saqué del bolsillo, interrumpí la introducción y busqué en el glosario de palabras la palabra puerta. Cuando revisé todas las citas relacionadas con la puerta, pues ahí se me alumbró la mente, ¿no? Y pude ver que de alguna manera se había como autorrevelado ese paisaje, esos 2 elementos de piñones florecidos que habían ahí. Seguimos trabajando durante todo el día y entonces por la tarde, ya cuando salimos al camino y veo la hilera de piñones, la fila de piñones a cada lado del camino, es cuando por primera vez, después de casi 14 años, veo los piñones. A partir de ese momento ya cambia por completo mi percepción del paisaje y cuando antes buscaba motivos para pintar, vamos a decir, del lado allá de la cerca, a partir de ese momento todo lo que empecé a pintar estaba centrado en el camino, es decir, comencé a buscar todos mis motivos dentro del camino. En los meses de enero, febrero, que es cuando digo yo que no puede ocultar la belleza de ese lugar porque todas sus ramas se cubren de flores rosadas. Es un momento muy singular, más cuando en ese tiempo también es de neblinas y se crea como una atmósfera muy misteriosa, muy hermoso en el espacio ese. Luego ese árbol es podado, se retiran todas sus ramas, eso realmente lo que parece literalmente que el árbol ha muerto. Y no es así, ya en los meses de la primavera empieza de nuevo a germinar, a echar pequeños retoñitos y vuelve de nuevo a tomar todo su follaje. Y así se va repitiendo este ciclo durante todo el año. Uno de los signos positivos que para mí ha tenido gran importancia a partir de ese encuentro con ese árbol y con ese paisaje es que mi proceso de creación cambia completamente. Es decir, se vuelve un poquito más intelectual el proceso, por ende la forma de mi trabajo comienza a cambiar todo mi paisaje y entonces comienzo a hacer muchos dibujos del lugar. Sobre todo una de las cosas que me llamó mucho la atención es que cada árbol es único. Es decir, cada vez que el campesino, el dueño de la finca va podando estos árboles, pues al mismo tiempo le va sumando una forma diferente. Él va creando una imagen grotesca, ¿no? Vamos a decir, del dolor que le va infligiendo en ese árbol, pero que al mismo tiempo pues expresa una belleza también, un poco en analogía con la vida, que
hermosa, pero también hay dolor en ella, ¿no? Y entonces comienzo a hacer unos dibujos tratando de buscar, de reflejar la característica, la individualidad de cada árbol. El proceso de trabajo es bastante continuado, es decir, a veces no coincide lo que estoy proyectando con lo que estoy ya materializando, casi nunca coincide. Ya cuando estoy terminando una colección, pues ya estoy un poquito más lejos en otras posibles series de trabajo, pero al mismo tiempo se va produciendo una retroalimentación de esos conocimientos que voy incorporando. Es decir, que puede que esté materializando alguna de las colecciones y estoy sumando algunos contenidos a esas nuevas imágenes. Entonces es muy provechoso en ese sentido porque se mantiene siempre el proceso abierto e inclusive el proceso de hacer la obra es bueno. Me gusta mucho trabajar por serie porque me da la posibilidad de pasar de una etapa a otra. Es decir, es como me ayuda a no quedarme en el lugar, a estar siempre abierto, a saber que estoy cerrando una etapa, estoy tomando de esa etapa lo que me interesa y estoy continuando ese trabajo. Estoy tratando de utilizar todos los elementos del árbol. Es decir, si en un primer momento mi paisaje es totalmente naturalista, en este estoy quedándome solo con el árbol y estoy eliminando todos los demás elementos del paisaje. Quiero aprovechar todo el árbol, es decir, desde sus ramas, desde sus flores, desde su corteza, todo va expresando algo para mí. Bueno, las ideas siempre supera a ya la realización de las obras, pero sí tengo algunas piezas, sobre todo hechas con el elemento del alambre, que es uno de los elementos asociados al árbol. Es decir, estos árboles están unidos por un alambre de púa que le llaman, que es el de la cerca, que para mí tiene el significado de ser el elemento que une y que conduce a ese árbol por ese camino. Ahora, hay un detalle característico muy singular del árbol con relación al alambre. Este es uno de los árboles, creo que el único dentro de aquí del trópico que es utilizado para este tipo de cerca como seto vivo, que no muerde el alambre. Entonces para el campesino es muy factible, muy fácil hacer cambiar el alambre, porque el árbol no muerde el alambre. Entonces todas las protuberancia que hace el piñón la hace contrario a donde está puesto el alambre. Es decir, que donde está el alambre está liso el piñón y todo lo demás huyéndole a eso. Esto da la idea de una cierta libertad. He tratado dentro de este proceso de creativo, no acercarme a los símbolos tradicionales de la fe cristiana. Es decir, estoy tratando sobre todo de, a partir de mi experiencia personal con Dios, de mi experiencia de fe, crear mis propios símbolos. Y creo que ese es uno de los sentidos fundamentales del artista, poder sacar a la luz aquellas cosas que todavía pues, son un poco ocultas, ¿no? Al ser humano. Es un poco la misión que tenemos.